que casi mata a uno de sus familiares y conoce a alguien. Y ese alguien le dice, mira, tú me gustas, pero pues ya me entero de que tienes una enfermedad. Si tú te sometes al tratamiento, yo organizo una familia contigo. Y ella no había querido organizarse y no era constante, pero cuando esta persona le dice, yo te selecciono, pero tienes que poner de tu parte, pues la ganancia es alta, ¿verdad? Es poder tener pareja, poder hacer familia. Él le dijo, no podemos tener hijos porque me da miedo, pero podemos tener pareja. Entonces, fíjate que esta mujer cambió su comportamiento en este caso específico. La probabilidad era baja porque muchas personas, ustedes saben, no se acogen al tratamiento. Pero cuando ella ve la posibilidad de vivir con alguien, así no procree, ella cambió su comportamiento, fue a terapia con él y ellos viven juntos, ¿sí? Ellos tienen es un problema ahí con su unión marital, por eso los conocí. Me hago entender, es el ambiente el que te dice, ¿sí? A mí me interesa, a mí me interesa adaptarme en este ambiente, me interesa adaptarme en casa, me interesa adaptarme en el país que vivo. El medio te dice que si efectivamente los jóvenes, ya te doy la palabra, Rosangélica, evidentemente los jóvenes, muchos, la selección natural les regula sus conductas. Yo conozco chicos que se han robado una colombina en un supermercado y los cogen y los llevan a un cuarto y llaman a los papás un poco hablábamos de eso la vez pasada y los niños dicen, yo no quiero que me vuelva a pasar eso, no me vuelva a coger ni un dulce. Entonces, hay chicos que se seleccionan las conductas que sí son, porque algunos llegan al delito, pues porque cuando se llega al delito es porque hay el modelo explicativo es otro, primero que todo. Si hay enfermedad, puede ser una causa. Si no hay red social, puede ser otra. Si hay lo que vamos a ver de aquí en adelante, si por ejemplo lo que tengo es condiciones adversas que me llevan al delito, si hay maltrato intrafamiliar, etcétera, etcétera. Pero si el ambiente seleccionó las conductas opuestas al delito, pues esta persona no tendría por qué delinquir. Si se seleccionan las conductas delictivas, pues lo que queda en el repertorio de una persona es eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, primero Rosangélica, ya les doy el ejemplo, porque de pronto, dime, Rosangélica. Buenas tardes, doctora y compañeros. Doctora, las probabilidades de heredar la esquizofrenia y qué tipo de trastorno heredaría el futuro bebé, porque sí hay una forma de transmitirlo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? ¿qué tipo? No estoy tan segura, pero creo que no se da en la siguiente generación, sino en la tercera. No estoy tan segura de eso, pero creo, ¿vale? Tendríamos que mirarlo. Y lo que se hereda es esquizofrenia. Una psicosis, no tiene que ser, perdona, sí. Bueno, doctora, ¿y qué trastorno sería entonces el que estaría heredando si no fueran la primera, la segunda generación? Disculpe. Podría desarrollar, o sea, en la tercera generación, el hijo del hijo, si yo soy la persona que tengo esquizofrenia, mi nieto podría tener esquizofrenia y hay probabilidades de que se repita la esquizofrenia paranoide. Puede que tenga esquizofrenia y no sea paranoide, puede que desarrolle otra. Por ejemplo, si hay buen tratamiento desde la infancia, cuando se detecta, los desencadenantes, etcétera, etcétera. Pero no recuerdo las probabilidades, pero sí hay probabilidad de que se repita. Por eso las personas a veces con psicosis tienen miedo de procrear, pero algunas personas procrean y yo conozco familias que han procreado y los hijos y los nietos salen normales. Acuérdate que es en términos de probabilidades, pero sí hay una probabilidad. Bueno, entonces, fíjense, entonces les decía, yo tengo un usuario que ya terminé la pericia y todo, y este usuario tiene padres y tío y su familia en general delinque. Entonces, cuando yo le hago la entrevista, él me dice, no, mi mamá está en la cárcel de mujeres, a mi papá lo mataron en medio de la actividad delictiva, toda la familia delinque. Y entonces, yo ya los conocía porque los he conocido en la comisaría de familia, aquí se llama la comisaría de familia el que atiende a familia. Alguna vez me los encontré en una audiencia y están siempre en grupo, son 3 delinquiendo o 2 delinquiendo, o entonces se les ha hecho intervención. Yo los conocí por la localidad porque yo trabajaba en esa localidad, la localidad es una parte de la ciudad, de la capital, y entonces pues uno intenta por los niños, entonces como los niños en el colegio
hay indicadores de que este niño está en riesgo y de que hay actividad delictiva, intentamos hacer una evaluación y no. Hace como año y medio, todos participaron en un robo y capturaron a 11 de la misma familia y de los 11, 2 eran menores de edad, de 14 y 13 años. Pero en total 11 personas. Entonces, cuando yo les pregunto a los niños dicen, a mí me parece que es normal. Uno de los chicos me decía, yo creo que es normal. En mi colegio la gente roba. Hay gente que roba y hay gente que no roba. Y me dice, es como usted. Usted a veces usa arete y a veces no. O hay gente que usa... Si ves cómo él justifica el delito con cogniciones que no van. O sea, una cosa es tener tatuajes y no tener... Y él lo minimiza, hace minimización, diciendo... me parece normal. Evidentemente ha crecido en una familia que delinque. Y cuando entrevisto a los adultos, hay uno que yo le digo, pero ¿por qué hace eso si usted tiene hijos? ¿Por qué no hace un intento de tener acceso a tratamiento que se le ha ofrecido? ¿Por qué no va a tratamiento? Y entonces él dice, pues mire doctora, la verdad yo estoy ya está contento, me dice, porque familia que delinque unida permanece unida, me dice, con el dicho. Y entran todos al mismo centro y hay como 8 en el mismo patio. Y ustedes los ven contentos en el patio. Entonces uno les dice, pero ¿cuál va a ser su vida? ¿Cuál va a ser la vida de los hijos? Entonces ellos dicen, no, pues aquí vamos a estar 4 meses porque es un robo sin agravantes, luego salimos y sigue la vida. Y uno les pregunta, ¿y usted va a volver a delinquir? Dice, claro que sí. De esa familia hay uno que tiene 27 reincidencias. ¿Usted sabe? Toda la vida, carrera delictiva. Otro tiene 20, el que más tiene recuerdo que es 27 porque yo tengo la historia de todos. Ese caso lo tenemos documentado. Entonces, fíjate que el contexto elige. O sea, un niño que nace ahí, ¿qué se le va a seleccionar? ¿Se selecciona honradez? No, se selecciona robar, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo funciona en ese sentido la selección. Voy a poner las diapositivas de hoy, entonces yo voy a ir, igual como lo he hecho en los 2 temas pasados, yo les voy puntualizando a qué deben poner cuidado, qué deben aplicar en su trabajo, qué vamos a preguntar en la siguiente evaluación. Cada vez que les digo, esto es importante y lo pregunto, vayan mirando sus diapositivas y vayan tomando nota. Esto lo pregunto. Yo les indico más o menos qué voy a preguntar. Rosa Angélica. Doctora, en este caso, en la esquizofrenia, entonces, ¿qué es lo que el ambiente es el que decía usted, es el que... el que determina que aparezca? Exacto, ¿es el ambiente? No. Sí, es ambas cosas. No, gracias por tu pregunta. O sea, yo estoy dando el ejemplo de la psicosis para mostrar cómo una persona que trae una variable biológica puede modificar su conducta de attachment al tratamiento, de adherencia al tratamiento, perdón, porque quiere sobrevivir, porque quiere tener una familia. Entonces, fíjate que ella, la usuaria que yo tengo, sola nunca decidió ser juiciosa con su tratamiento, pero cuando conoce a alguien y se enamora, yo doy el ejemplo es porque ese alguien que a ella le interesa como pareja le dice, si tú vas a tratamiento, yo me caso contigo y hacemos la vida, sin hijos, pero hacemos la vida. Él es el ambiente de ella. Ella no había cambiado. Ella no va a terapia, no se toma la medicación, deja de ir al psiquiatra. Pero es increíble, eso pasa mucho, como cuando conoce a alguien y él le pone esa condición, ella cambia. Entonces, la pregunta es, ¿ella sola decidió ir a terapia? Así como el ejemplo de la trabajadora sexual que vimos hace 8 días. ¿La trabajadora sexual sola, intrínsecamente decidió ser trabajadora sexual? No, porque tiene un ambiente que determina, según estas teorías. En este ejemplo, ¿qué es? ¿Ella sola decide ser juiciosa con el tratamiento? No, porque vimos que durante 26 años, cuando yo la conocí tenía 26, durante 26 años ella no hizo el tratamiento. ¿Qué hizo que se motivara a hacer el tratamiento? Una variable externa, que es una persona que conoce. ¿Me hago entender? Lo que determinó su comportamiento de adherencia al tratamiento. Ahora, o sea, muy bien por la pregunta, porque a lo mejor algunos tenían la misma duda que tú. Ahora, el origen de la esquizofrenia en los libros está en la etiología, puede ser biológico o puede ser ambiental. En nuestros países que hay tanta delincuencia al interior de las ciudades y que ha habido conflictos internos, ante los conflictos internos y la barbarie que tenemos con dictadores y demás, la gente puede desarrollar una esquizofrenia.
pero yo lo he visto de cerca. Tengo niños que han visto cómo torturaron a sus papás. Se escondieron debajo de una cama y vieron cómo mataron y torturaron a sus papás. La presión es tan grande que se desconectaron y desarrollaron esquizofrenia infantil. En mi país veo niños que han estado en el conflicto y desarrollaron esquizofrenia infantil. Pero tenemos personas que a lo mejor no. La esquizofrenia viene más determinada por una variable biológica. El ejemplo darwiniano que damos, acuérdate, es con relación a su conducta. La enfermedad ya venía, pero su cambio de conducta para mejorarse estuvo determinado por el ambiente. Es el mismo ejemplo de la trabajadora sexual, sino que pensado en otro contexto que además incluye enfermedad mental. ¿Sí? ¿Sí es claro? Listo. Gracias. Cristian de Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora. Es que fíjese que tengo una duda con respecto a lo que dice, porque, digamos, esto podría ser una situación temporal, porque como debido a, por ejemplo, en este caso que usted coloca de la persona que tiene esquizofrenia, decide o influye en el cambio conductual, porque hay una etapa de enamoramiento, podemos decirlo. Sí, pero exacto. esto pasa, ¿verdad? Porque esto también influye mucho en el organismo, en el sistema endocrino, en el sistema límbico, ¿verdad? Y todo esto. Sí. Entonces, cuando esto disminuye, podría volver, por ejemplo, a dejar el tratamiento, porque sería como en el caso de una pareja que tal vez la pareja consume bebidas alcohólicas y dice, está enamorando a alguien, por ejemplo, y esta persona le dice, es que si tú dejas de beber bebidas alcohólicas o dejas de fumar marihuana, entonces acepto ser tu novia, por ejemplo, ¿verdad? Es correcto. Y vas a terapias psicológicas, pero esto en algún momento podría tener una recaída. Es correcto. Podría ser algo así como este ejemplo también que sí, digamos que tú puedes, la conducta se selecciona, pero esto está atravesado por la variable tiempo. Entonces, ella puede mejorar o empeorar de acuerdo a las influencias ambientales de lo que ocurra, ¿sí? Digamos que él se cansa y hay un abandono, quiero decir, un abandono matrimonial. Un abandono matrimonial podría generar una recaída en ella y volver a entrar en una crisis y perder la adherencia al tratamiento. Voy a decir una cosa loca. Digamos que ella queda embarazada y ella se emociona con ese niño. Si ella desea ese niño y el niño nace sano, sin la enfermedad mental, será una condición positiva que hace que ella siga con adherencia al tratamiento. Yo conozco personas que dicen, yo nunca me cuidé hasta que tuve un hijo. Y cuando tuve un hijo, ahí sí, mejor dicho, seguí lo que el psiquiatra me dijo, por el hijo. Entonces, en criminología, una de las variables que hace que hay internos que tienen 20 reincidencias, 22 reincidencias, como la familia que les estoy contando. Pero conozco muchos de los que he entrevistado en centros penitenciarios que dicen, cuando salga no voy a volver a delinquir, porque mi novia quedó embarazada. Tener un hijo, lo dice la literatura, es un factor de protección para no reincidir, ¿sabes? Entonces, factores de riesgo pueden hacer que esta condición cambie, un abandono, una enfermedad, un accidente, perder a alguien. Eso puede ser un factor de riesgo que hace que la persona reincida. Pero también hay factores protectores que pueden hacer que la persona se mantenga e incluso mejore más. El tema aquí es que bajo esta teoría, lo que explica es que la conducta está un poco determinada por esos cambios ambientales, ¿sí? Ahora, vamos a ver hoy otras 3 teorías, otros 3 autores que son muy relevantes. Tenemos también teorías que sí explican que la motivación es intrínseca. Entonces, algunos creen que es extrínseca y otros intrínseca, ¿ok? Y hay modelos como el que vamos a ver ahorita, pero sí, muy bien tu pregunta. Luisa Marbella. Hola, doctora. Fíjate que eso sí es cierto. Precisamente yo le iba a hacer el comentario sobre el instinto protector de lo que representa en una persona con esquizofrenia. Porque fíjese que yo tengo un tío que él en su momento pues fue una persona alcohólica, ¿verdad? Y a raíz de muchas situaciones, él con decirle que él decía que también lo seguían, que veía esto, que por momentos estaba lúcido, por momentos no y todo. Y lo mismo pasó a raíz de que él ya tiene pues 2 hijos, ¿va? Pero uno de los niños, el más pequeño, se le puso bastante grave. Y entonces él dijo de que no, que él ya no iba a volver a tomar. Claro. Porque resultó que el niño pues sí se puso bastante grave y eso pues requirió invertir bastante dinero, ¿verdad? Cosa que pues él no es que lo tuviera al 100% de una vez,
pero por el Exacto. uso del alcohol, él desequilibraba sus finanzas, ¿va? Ujú. Y definitivamente él dijo que no, y hasta el sol de hoy, pues yo sé que ya no toma, y yo creo que lleva Sí. como unos 5 o 6 años sin probar alcohol, pues. Sí, muy bueno. O sea, tu ejemplo, además, en delincuencia uno tiene muchos ejemplos que explican lo mismo que tú estás diciendo, pero conozco personas que han estado en lo peor, así como una condición de adicción que es difícil para un ser humano. Pero me recordaste una persona, un chico que conocí como desde los 12 años, se veía que él con una tendencia antisocial pues muy alta, con muchos indicadores, engaño, mentira, robos desde chiquito, un padre maltratador, bueno. Pero él era terrible, hasta los 16 años, ya me lo encuentro otra vez en un centro de acá de adolescentes, ya había tenido como un intento de homicidio, creo que era. Un chico peligroso con un riesgo de violencia alto. Bueno, entonces, no sé por qué este chico me lo fui encontrando. Hay personas que uno se las va encontrando pues porque los centros penitenciarios están aquí en la misma ciudad. Entonces, bueno, esta persona, no les voy a contar toda la historia, pero tuvo una vida fuerte y resulta que se enamora. Y eso se vuelve como un factor protector, ¿no? Lo que estamos hablando. Como que llega esta persona y él dice, voy a cambiar. Pero fíjese que él cambia porque llega una persona a su vida, porque se siente amado, y es una persona también de la calle. Ellos se meten a rehabilitación, él cambia un poco, pero le cuesta, porque desde chiquito ha estado en la delincuencia. Pues resulta que a esta mujer se enfermó y murió. Y él, fatal, porque pues fue por esta persona, él decide cambiar, ¿no? Un poco es como los ejemplos que estamos dando. Pero miren lo que ocurrió. Él dijo, él cayó otra vez en la adicción, porque una pérdida de pareja a muchas personas les genera una recaída cuando han sido personas adictas. Es el ejemplo contrario al que tú estás diciendo. Entonces esta persona murió y él entró otra vez, pero él metía todo, bazuco, cocaína, se inyectaba, etcétera. Y un día dice, me voy a suicidar. Entonces se vino aquí, hay un tren que atraviesa la ciudad en Bogotá, y entonces todos sabemos que pasa a las 6 de la tarde, y entonces él dijo, más o menos a las 6:15 está donde yo estoy. Y él vio que el tren venía y se tiró para que el tren lo matara, él se quería suicidar. Y el tren le pasó sobre las piernas y quedó vivo, imagínense. Entonces yo pensaba, él se va a volver muy violento, porque la literatura dice que una discapacidad incrementa la agresión, y él con esta historia delictiva. ¿Y cómo le parece que no? El tren le pasó por encima, él pensó que era una oportunidad que la vida le está dando, dejó las drogas completamente y ahora es una persona que rehabilita muchachos de drogadicción, trabaja y es director de un instituto actualmente, ¿sabes? Entonces fíjate que primero que todo siempre hay una probabilidad. Tampoco podemos decir que siempre mi conducta está determinada, tampoco quiero que lleguemos a ser simplistas y decir, pues tener pareja sí cambia nuestro comportamiento, pero tener pareja no es el determinante de todo nuestro comportamiento, ¿vale? Entonces es un poco mirar cómo nos comportamos con una enfermedad mental, cómo nos comportamos con una adicción, el ejemplo que Luisa estaba dando, cómo la conducta cambia de acuerdo a las influencias ambientales. Pero lo que Darwin decía es el ambiente lo relevante, porque él es positivista, ambientalista. Darwin es uno de los precursores del positivismo. Entonces tenemos que unir los postulados de Darwin con los postulados del positivismo porque van en la misma línea. ¿Listo? No, Darwin él no está asociado con la teoría clásica, obviamente. ¿Todos somos iguales? No. Hay la ley del más fuerte, hay personas que son más propensas a la supervivencia, hay unos organismos que se adaptan más, unos que se adaptan menos. Darwin no es de la clásica, Darwin es de la teoría positivista. De ninguna manera él va a pensar, o pensó en su momento, en 1850, que todos éramos iguales. No. Y él explica la delincuencia como, miren las diapositivas, cuando vayan a hacer el trabajo. Él explica por qué los padrastros matan a los hijos, a los hijastros. Porque hay más probabilidades de matar un hijastro que matar un hijo que no sea adoptivo o un hijo que sea biológico. Todo eso es lo que quiero que ustedes analicen, ¿vale? Entonces, en el caso que les tocó, revisen eso. Historia familiar, historia personal, etcétera, etcétera. Y cada teoría te da una explicación diferente. Uno lo que hace a nivel aplicado es mirar cómo voy a explicar el comportamiento en criminología, ¿sí? Entonces, yo a veces tengo personas que tienen otras historias.
tengo que mirar bajo qué teoría puedo explicar el comportamiento de la persona que estoy analizando, en mi caso en psicología forense. Si ustedes trabajan desde el punto de vista criminológico, hay miles de postulados, hay miles de teorías bajo las cuales poder explicar la realidad que tenemos alrededor. ¿Listo? Eso es un poco la idea. Entonces vamos a mirar la de hoy, que vamos a retomar porque ya la vimos, pero vamos a retomar la de la teoría de Becker y la comparamos con los siguientes que están. ¿Listo? Vamos a hacer como una comparación. Entonces, fíjense que las últimas diapositivas vimos la teoría del etiquetamiento, estaba un pedacito Becker. Sin embargo, en nuestro programa retoman a Becker completamente. Recuerden que es funcionalista, pero aquí tenemos otro material. Ustedes pueden ver el material de la vez pasada y complementar lo que dijo Becker. Becker es muy importante. La teoría del etiquetamiento fue muy importante en su momento y es importante. Dice que hay un proceso de dramatización del mal en el cual el ofensor pasa, acá hay un error, perdón, que les debe haber quedado en sus diapositivas, pasa a convertirse en lo más malo de la sociedad y lo último que la sociedad desea. Acuérdense que tenemos que ubicarnos en los años 30, 40. Estados Unidos era un país que tenía tasas muy bajas de delincuencia, y cuando empieza, pues se viene todo el tema de la industrialización y la etapa de Estados Unidos de producir y volverse potencia, pues el que tiene menos empieza a robar y empieza a delinquir y empiezan a irse en contra de este capitalismo que absorbe al que produce y que mata al que no produce. Entonces, todas estas teorías surgen en un contexto, y es que entonces socialmente, desde la comunidad americana, lo que se dice es, bueno, entonces porque empezamos a producir, entonces esto trajo una situación opuesta, que es el que no quiere trabajar o el que no se esfuerza por trabajar, entonces quiere un fascismo y ganar más, o el que no tiene oportunidades, o el que no aprendió a leer, o el que no ha estudiado, no va a ganar igual que el otro. Entonces empiezan a darse toda esta serie de fenómenos, y por eso en esa época surgen todas esas teorías criminológicas, y pues obviamente la sociología tiene un papel fundamental. Entonces, él lo que dice es, mire, recuerden que a eso estamos haciendo referencia con Becker. Becker lo que dice es, esta sociedad donde se desarrolló la empresa, la gran industria que empieza a absorber a todo el que quiera producir y hacer dinero, pero desecha, así dicen los libros, no es mi expresión, desecha al que no produce. Entonces, si usted produce, bienvenido acá; si usted no produce, fuera. ¿Sí? Es lo que ocurrió. Entonces, Becker dice, el proceso de criminalización, antecede a una etiqueta, ¿verdad? Es decir, un chico, porque aquí es importante que miremos el origen del etiquetamiento en los adolescentes. Entonces, un chico comete un delito, y fíjense que un chico se robó, no sé, $5. Y entonces socialmente decimos, claro, es un antisocial. Fíjense que la etiqueta afecta no solo al chico, afecta a la sociedad y afecta el comportamiento de él. Pero evidentemente primero se da la conducta criminal y luego se da la etiqueta, ¿verdad? Entonces empiezan a etiquetar los delitos, los comportamientos de la gente. Entonces, ¿qué dice Becker? Pues si a mí me dicen, si este niño, vamos a pensar que se etiquetó a un niño y se le dice al niño en su colegio, usted es un antisocial. Si usted es un antisocial, fíjese que ese niño puede reseñarse un poco. Entonces, hay una alta probabilidad de que él interactúe con otro niño al que también le dicen antisocial. Entonces, lo que Becker dice es, mire el efecto que tiene la etiqueta sobre la gente, ¿sí? Nosotros socialmente, por ejemplo, tenemos cuando se le dice a una persona, usted tiene, voy a salirme del delito para que veamos el ejemplo, usted tiene este que está tan de moda, trastorno por hiperactividad. Y uno ve los niños preguntando a otros niños, oye, tú también tienes este trastorno, tú también tienes trastorno por hiperactividad y también estás medicado. Por eso el etiquetamiento es tan grave, ¿sí? La teoría del etiquetamiento existe. Sin embargo, desde mi punto de vista, en mi opinión, no porque vaya en contra de la teoría, sino porque creo que el etiquetamiento en la vida actual es delicado y es grave, y tenemos que pensar cuándo etiquetamos y cuándo no. Miren ustedes que, digamos que usted
va al psicólogo con su hijo. Y entonces le dicen, pues el niño tiene una depresión aguda infantil. Yo como padre o como madre me preocuparía, ¿verdad? Más si me dicen, tiene un trastorno por hiperactividad y hay que mandarlo a psiquiatría y empezar a tomar medicación. Eso suena grave. Pero fíjate que la etiqueta no soluciona el problema. Entonces la gente sale pensando, ¡ay, Dios, me dijeron que el niño tiene síndrome por hiperactividad! No debería etiquetarse porque eso ayuda, preocupa más al usuario. Evidentemente, si yo trabajo en criminología o trabajo en psicología forense, las etiquetas son importantes cuando me acerco al sistema, para que yo pueda interactuar con otros psiquiatras u otros abogados. Pero en la explicación, por ejemplo, de los padres que tienen hijos, pues el etiquetamiento no siempre es la mejor opción. Yo podría decirle a esta madre que tiene un niño al que se le dice que tiene una depresión aguda, grave, lo que sea, yo podría decirle, mire, su hijo tiene este y este comportamiento y lo podemos ayudar de esta y esta manera. Entonces, fíjense que si yo no etiqueto en clínica, por ejemplo, puedo ayudar incluso más a las personas y se preocupan menos. Sin embargo, en criminología, en psicología forense, en criminalística, pues el etiquetamiento existe. Aquí, ¿qué es lo relevante? ¿Cómo se entendió el etiquetamiento en su origen? Porque la teoría del etiquetamiento hasta hoy parte de la teoría es vigente. Entonces, si yo le digo a un niño que es antisocial, usted es un antisocial, que además no se le debería decir, la teoría dice, las personas van a interactuar con otras personas que están en la misma situación, ¿verdad? Entonces, por eso los niños, cuando hay la expresión, ese chino, yo no sé cómo dicen en Guatemala, aquí en Colombia a veces se dice, uy, ese chino es más casposo, yo escucho que los docentes dicen eso. No sé cómo dicen ustedes en Guatemala cuando hay un niño que es terrible en el colegio, ¿qué expresión usan? ¿Alguno que prenda su micrófono? Molestón, tal vez. Molestón, dicen ustedes. Gallo de plata. Travieso. Ah, travieso. Sí. Esa expresión es más amable, ¿no? Travieso, digamos, Sí, pero casi les digo travieso. pues dicen niño travieso. Lo que En pasa es algunos que casos también. niño travieso no suena etiquetamiento, ¿sabes? Es como una descripción. No, cuando yo tengo estos niños que nadie se los aguanta en el colegio y tienden a unirse, los que van en contra de la norma tienden a unirse con otros que van en contra de la norma. Aquí a veces la expresión que se usa es, uy, es un antisocial, cuando la expresión técnica no es antisocial. Antes de los 18 años se tendría que decir trastorno disocial, no trastorno antisocial. Pero fíjense, les dicen terremoto, dice Cristian de Jesús. Sí, ella tiene razón, o sea, aquí también se usa terremoto, pero fíjate que terremoto, la expresión de chapiña, es un niño chingón. Esa me suena más, Margarita. Es un chingón, niño chingón. Esa me parece que etiqueta más. Porque molestón me parece que no afectaría mucho su comportamiento. Fíjate que decirle molestón, chingón, vale. Pero cuando yo le digo chino, usted es un antisocial, fíjate que eso afecta más el comportamiento. Y evidentemente un niño que tenga ese comportamiento se unirá, como dice el autor, a otros a los que se les dé la misma etiqueta finalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que esa etiqueta, dice el autor, va a hacer que haya reiteración de las actividades criminales o de las actividades desviadas, ¿vale? Por eso el etiquetamiento tiene sus problemas. Y esto todavía es vigente, esta parte del etiquetamiento todavía lo discutimos mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los principios? Hay 3 principios, estos se los deben saber. Becker dice, ante un hecho delictuoso, entonces la sociedad reacciona de 2 modos. Puedes institucionalizar o no institucionalizar. Entonces, evidentemente, en todos los países hay formas de hacer una primera intervención en un niño, en un adolescente, pero cuando hay reincidencia pasa de ser no institucional a ser institucional. Entonces, el primero lo que dice es, las instituciones, como dicen las diapositivas, reaccionan de 2 modos, institucional y no institucional. Esa reacción, ¿verdad?, de ponerlo institucional o no, surge posterior al delito. Entonces, él lo que dice es, conclusión, hay una interacción entre el delito y la reacción social.
Perdón. Fíjense que voy a poner una situación utópica, pero ese es el ejemplo. Fíjense que yo puedo tener un chico con problemas y entonces por eso la nueva reglamentación en infancia y adolescencia, en los sistemas de responsabilidad penal para adolescentes en el mundo entero, por eso es que hay teorías criminológicas explícitas desde el derecho que dicen, si este es un menor de edad y es la primera vez que delinquió, igual que en el adulto, se le debería dar una oportunidad. Fíjense que por eso, claro que dependiendo del delito, los abogados dicen en la primera audiencia, su señoría, él no tiene antecedentes, dele la domiciliaria o la casa por cárcel o como se llame. Allá también se llama casa por cárcel, ¿verdad? O la domiciliaria, o cómo le llaman ustedes. La domiciliaria. Sí, así se le dice, doctora, casa por cárcel, es la domiciliaria. La domiciliaria, ¿verdad? Entonces, fíjate que cuando uno empieza a ver los cambios de las leyes para adolescentes, ¿sí? Que vienen mucho de España y de México a nuestros países, lo que se empieza a decir es por qué a veces en un chico no se le da la misma oportunidad. Si usted no tiene antecedentes, si no es reincidente, pues un chico debería ponerse en tratamiento clínico, no etiquetarlo y meterlo en un centro para adolescentes, ¿verdad? Ese debería ser el deber ser. Entonces, actualmente nosotros evitamos un poco el etiquetamiento bajo esas condiciones. Hay una interacción entre delito y reacción social. El niño se robó algo, no tengo que decirle que es un antisocial, la primera vez. Tendríamos que mirar la forma de hacer una intervención para ese chico para intentar evitar la reincidencia. Si el chico tiene adherencia al tratamiento y no reincide, fíjense que es lo que dice Becker, entonces ya dejaría de ser un antisocial. Si él es reincidente, ahí la sociedad lo va a convertir en un antisocial por la etiqueta que se usa. Pero él tiene en otros documentos explicaciones muy bonitas de cómo el etiquetamiento hace que, por ejemplo, un adolescente diga, ya que soy un antisocial, y toman la decisión de seguir en el delito por la etiqueta que se les ha dado. Entonces hay que mirarlo, ¿no? Porque el etiquetamiento en adolescentes o la teoría es diferente al etiquetamiento en adultos. Entonces, este es el ejercicio que ustedes hicieron, el que me enviaron. Las instituciones a las que se refieren pueden ser de dos tipos. Fíjense que él habla mucho de la institucionalización del delincuente y hace mucho énfasis en esto. Entonces, las instituciones a las que se refiere pueden ser, el ejercicio que hicimos la semana pasada, formales e informales. Ustedes ya trabajaron con ellas. Entonces, las formales, decían en las diapositivas pasadas, más o menos hace referencia a algo parecido a lo que hay aquí, ¿verdad? Sino que en la otra están clasificadas. Medios normados, ejecutivos, el derecho penal, la política criminal, la policía, las instituciones de gobierno, estos centros de adolescentes que les estoy contando, los centros penitenciarios, por supuesto, administradores de justicia, etcétera. Fíjese que son instituciones que buscan control del delito, control y prevención. Siempre es control y prevención. Las informales, familia, escuela, instituciones, medios de comunicación, ¿verdad? El empleo, ocupaciones laborales, iglesias y medios religiosos. En la informal tenemos que discriminar, por ejemplo, en el análisis que ustedes están haciendo, cómo estas categorías informales influyeron para que se diera el delito o cómo estas categorías informales son las que utilizamos para hacer prevención del delito. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que les haya preguntado en el trabajo, en la guía que les dejé ahí, usted tiene que mirar, se hace el análisis desde, por ejemplo, la familia como un factor de riesgo o la familia como un factor que ayuda a la intervención. Depende del punto, usted usa el concepto, ¿ok? Entonces, Becker dice, ¿cómo se da el proceso de desviación? La sociedad tiene unas expectativas de un comportamiento, ¿verdad? Y dice, el cual aún no se considera desviado. O sea, tenemos expectativas. Todos queremos que nuestros hijos no se cojan un lápiz, en una piñata no se cojan algo de otro niño, etcétera. Segundo, pero la conducta aparece. Y la conducta aparece y se rotula como desviada, ¿verdad? Cuando ya entonces, un niño se robó algo en una fiesta infantil. Entonces uno dice, tiene el comportamiento desviado. Es un antisocial, es decir, que hay un comportamiento desviado. Este rótulo que aparece después de que se da la conducta, entonces dice, tal estigma
genera reacciones en contra, ¿verdad? Rechazo o poca aceptación o etcétera, etcétera. Finalmente, ¿qué ocurre? Aunque esto genera temor, persecución, vanidad, rechazo, violencia, agresividad, pero dice, finalmente, aunque no completa la explicación del proceso, aquí lo relevante es esto: la interacción entre la conducta y la reacción social genera otros tipos de comportamientos. En YouTube nosotros vemos, yo les voy a mandar videos para que ustedes los vean en casa. Voy a poner un foro, ¿vale? Esta semana, para que ustedes vean, porque hay unas audiencias, yo busco muchas audiencias en YouTube, y hay audiencias donde los jueces dan una segunda oportunidad a menores de edad y a mayores de edad. Y en estos videos de YouTube se muestra cómo la oportunidad que en ocasiones da el sistema genera prevención del delito a futuro, ¿sí? Evidentemente el juez tiene que mirar las condiciones, ¿no? No puede ser un acceso carnal en contra de un menor de edad, obvio que no. Pero tenemos situaciones en donde cuando la justicia no rotula, sino da una oportunidad, cómo eso se vuelve una forma de prevención del delito a futuro, ¿sabes? Lo que quiere decir es, la conducta de los operadores de justicia, de los abogados, de nosotros los peritos, no puede ser rotular y decidir sobre el rótulo que se da, sino que evitándolo bajo ciertos contextos y en determinadas situaciones, se puede volver prevención del comportamiento delictivo. Entonces dice, dentro de este proceso se crea una conducta, fíjense, una conducta que quedó etiquetada, ¿verdad? Posteriormente se empodera y se refuerza cuando hay una institución que etiqueta, persigue, sanciona, castiga y humilla tal conducta. Son las instituciones las que, por eso sabemos que muchas veces la gente, lo sabemos y tenemos evidencia de esto, sale peor de los centros penitenciarios. En los centros penitenciarios debía haber tratamiento penitenciario para que esto no ocurra. En paralelo, entonces los medios de comunicación, entonces son los encargados de hacer público ese rótulo. Él hace mucha referencia a cómo los medios de comunicación afectan. ¿Listo? Entonces, este es el tema de Becker. No lo olviden. El tema de Becker son los principios, qué tipos de instituciones hay, formales e informales. Ustedes ya las estudiaron con el ejercicio que hicimos, pero está muy centrado en que primero se da la conducta y luego la etiqueta. El tema aquí es, la sociedad fue la que lo etiquetó. ¿Quién fue la que le dio el rótulo o el que le dio el rótulo de antisocial? La sociedad, alguien de la sociedad. Entonces aparece Goffman. Después de Becker aparece Goffman. Este cambio de paradigma es muy importante porque él dice la teoría del estigma. Es un poco político el cambio de nombre, pero él dice, hay una ruptura con el pensamiento social existente y él dice, al cuestionar cada una de las instituciones del discurso criminológico positivista, ¿ven? Estos que estamos viendo son positivistas, estos dos que estamos viendo en esto. Entonces, él lo que dice es, el interaccionismo retomó el individualismo norteamericano y concibió a la realidad no como algo objetivo. Fíjense que él, a pesar de que es positivista, él dice, no, pero esto no puede ser, es decir, siempre tenemos una probabilidad del comportamiento, dice, no como algo objetivo. Siendo positivista, dice, sino como una realidad en donde intervienen el individuo y otras formas de interacción social. Una cosa en la que se parecen estos dos autores es la relevancia que le dan a cómo la interacción social o las influencias sociales cambian al individuo. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces él dice, el yo social está enraizado firmemente en la interacción con los demás, ¿verdad? ¿Cómo se construye el yo? En esa interacción con los demás. Y este es un hecho social que adquiere importancia en la carrera individual. Entonces pregunto, por favor, tengan ahí su manito puesta ahí en el micrófono porque vamos a empezar a dar ejemplos y les voy a empezar a preguntar. Fíjense que dice, vamos a volver a retomar esta diapositiva. En el interaccionismo, o sea, vamos a ver Goffman, qué tiene en común con Becker y qué tiene diferente de Becker, ¿vale? Entonces Goffman lo que dice es, y voy a repetirlo, tomen nota y ya vamos a hacer el ejemplo. Dice, el yo social se enraiza firmemente en la interacción con los demás. Fíjense que todo el postulado tiene que ver entre la persona y la interacción con los demás. Y este es un hecho social que adquiere importancia
en la carrera individual. Pregunta. Ahí están todos viendo la diapositiva que empieza por el interaccionismo. ¿Alguno que me dé vía? Sí, doctora, se ve. Listo. Entonces, aquí dice que no es algo objetivo, sino que hay una realidad donde interactúa el individuo con lo social. Y abajo dice, el yo social, la construcción del yo, porque ese es del interaccionismo, se enraiza firmemente en la interacción con los demás. Se enraiza en la interacción con los demás. Entonces, tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué Goffman es positivista? Y la segunda pregunta, ¿en qué se parece Goffman entonces con Becker? Pero vamos a la primera. Y voy a poner otra vez la diapositiva. Por favor, centramos la atención en la diapositiva. La diapositiva dice que el yo, la voy a volver a poner, el yo social se enraiza firmemente en la interacción con los demás y es un hecho social que adquiere importancia. La pregunta es, ¿por qué Goffman? Deme varios argumentos teóricos de por qué Goffman es positivista. Fabiola, ¿estás por ahí? Sí, doctora. ¿Qué crees? ¿Por qué él es positivista? ¿Por qué se parece a Becker? ¿Por qué Bueno, creerías? estoy considerando que es positivista. Ahí te pongo. Tal vez por la interacción social que tiene el yo social en este caso. Ahí me estás describiendo el ejemplo que tenemos acá. Remítete a los, o sea, si yo les preguntara en una evaluación, la pregunta que le estoy haciendo, lo que pasa es que cogimos a Fabiola de primeras, ahorita te doy tiempo para que pienses. Si yo le digo por qué es positivista, no me puedes responder con la afirmación que yo te estoy dando. Tienes que responderme con base en los postulados positivistas. Tienes que ir allá, ¿vale? Ya le doy la... Karina, ¿estás por ahí? Karina. Doctora, ¿podría ser por el contexto Rosangélica, social? dame un segundo. Karina, ¿estás por ahí? Maribel, ¿por qué Goffman es positivista? Maribel. Kendra. ¿Por qué Goffman es positivista? Kendra. Quizás porque rechaza o niega cualquier interpretación teológica. ¿Podría ser o no? ¿Ese es un postulado positivista? Ah, ya. Sí, yo creo que sí. Ya vimos positivismo. Miren sus apuntes. Estamos diciendo, ¿por qué él podría ser considerado positivista? Víctor, ¿tú qué crees? Porque considero que él está investigando el por qué la persona tiene el yo con el entorno social, porque el positivismo busca el porqué de las acciones, de nuestras conductas. El por qué explicado a partir de, sí lo dijiste bien, pero redondea la respuesta. Está bien. Es que hablaste de esa interacción social. Redondea. O sí, Javier. Como, a Víctor. No, termina tu respuesta. Perdona. O sea, sí, tiene mucha relación con el positivismo porque está buscando el por qué se estaba creando la conducta del yo, la personalidad del yo, de la persona en su entorno social. O sea, tú lo dirías por la influencia del entorno social, ¿sí? Ahí tienes solo un pedacito, pero falta. Javier González. Gracias, doctora, porque él se centra en la persona y habla desde la forma... ¿Prendes el micrófono? Perdona, que no se escucha. Perdón. Porque él se centra en la persona, o sea, habla de... Yo lo conexo con que habla de que la persona es inductiva. Y ahí es donde se da el nexo entre el positivismo de él, porque habla de que esta persona habla desde lo inductivo, desde el ser que es social y que eso repercute en él para lograr su carrera como ser humano, ¿eh? Muy bien, Oscar Javier. Te regalo un 5 hoy. Tienes un 5 en tus notas del 40. Muy bien. Gracias, doctor. Porque él
cogió un postulado y explicó esta visión desde el positivismo. Perdona, Rosangélica, ¿qué ibas a decir? Doctora, yo no sé si estoy mal. Si bien aquí el positivismo valora lo exterior, entonces la persona con la etiqueta, por todo el entorno social, entonces adquiere ese yo muchas veces. Es una forma, está muy bien. Lo único es que tendrías que mejorar la descripción que haces, pero tu ejemplo va muy encaminado. Entonces tú podrías decir algo como, si el positivismo explica la conducta dándole valor a las variables ambientales, que es un poco el mismo ejemplo de Víctor, ¿no? Si le da más fuerza a la explicación de parte de las variables ambientales, y unámoslo a la respuesta de Javier, los factores ambientales determinan la conducta y determinan la conducta criminal en los ejemplos que ustedes van a dar. Ahí lo voy a unir al postulado. Javier lo explicó muy bien, pero lo voy a repetir para que todos, por favor, anoten la idea. Recuerden que el método inductivo hace un análisis de la persona y decimos que es inductivo, ¿verdad? Porque va de lo particular a lo general. Recuerden, inductivo. ¿Por qué es así? Porque cada ser es diferente. Digamos que Rosangélica cometió un delito y Graciela cometió un delito. Y las dos tienen la misma edad, nacieron en la misma casa, tienen la misma mamá, pero Rosangélica mató a alguien y Graciela no la mató. Fíjense que decimos que es inductivo porque pese a que hay un ambiente común a las dos, es inductivo porque se analiza la conducta de la persona como en un diseño de caso único, ¿verdad? Hago el análisis de la persona y al final concluyo sobre esa persona según el medio ambiente que hay. Como es inductivo, le está dando individualidad a esa persona, ¿verdad? Es individualista. O sea, en el método inductivo lo que hacemos es hacer un análisis de las conductas, en el contexto que estamos, de las conductas criminales, pero cada uno es diferente, cada ser es diferente a otro. Las variables que ha tenido un delincuente en Norteamérica pueden ser diferentes contextualmente a las variables de otra persona, y el análisis que hago es de acuerdo a esa historia ontogenética y filogenética de cada uno, y así explico el comportamiento. O sea, a esta persona, a Rosangélica, le afectó esta variable familiar, esta variable, el ejercicio que ustedes me entregaron la semana pasada. En Graciela puede haber una variable diferente, por eso hablamos del método inductivo. Javier lo hizo resumido, pero a eso nos referimos. Fíjense que en el modelo clásico dice que todos son iguales. Es opuesto, es deductivo. Partimos de una teoría. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, las adicciones tienen una alta correlación con la conducta. Javier, Laisha, Andrea, Rocío y Nadia Melisa son adictos, por eso son antisociales. Eso sería en términos deductivos. Lo que hago es meter en categorías que ya vienen establecidas un grupo de personas que tienen características semejantes y las clasifico, las categorizo. A veces es necesario el método inductivo. Por ejemplo, digamos que ustedes van a salir con un título con un énfasis criminológico. Si a mí me ponen a analizar una persona, voy al modo de explicación que nos aportó Javier, porque estoy analizando una persona y tengo que analizar esa persona desde su particularidad. Pero si a mí me dicen que haga un programa de prevención del delito en un centro de menores, tengo que usar el método deductivo. ¿Cuántos tienen enfermedad mental? Parto del marco teórico de enfermedad mental y tengo que ubicarlos en ese grupo. ¿Cuántos tienen trastorno de hiperactividad? Y los ubico ahí. ¿Cuántos han tenido delitos con agravantes? Y los meto allí. ¿Me hago entender? Cuando trabajo en grupos, uso el método deductivo porque tengo que partir de teorías establecidas, recuerden, deductivo de lo general a lo particular. Pero cuando estoy atendiendo a alguien o estoy haciendo una evaluación de alguien individual, entonces es un poco por eso es relevante la respuesta un poco que dio Javier. Tienen que mirar por eso les digo, nosotros vamos retomando con cada tema lo que hemos visto en el tema anterior. Entonces debemos ir repasando. Entonces repasen los principios positivistas y los principios clásicos y los principios de Darwin y todos los que veamos para poder integrar. Entonces fíjense, el yo social dice, se enraiza firmemente en la interacción con los demás. Sí es verdad, no quisiera, Víctor, tú que nos hablaste, Víctor, de una vez tú te fuiste a la parte del ambiente, ¿no? Hay una interacción con lo social, es verdad, eso es un poco positivista. Por otro lado,
tendríamos que también es relevante porque se usa el método inductivo. Y fíjense lo que dice al final. Estos autores ponen el acento en la naturaleza de las normas sociales y en los rótulos que se aplican a las personas. Fíjense que es súper ambientalista porque estamos diciendo que esa estigmatización, ese rótulo que le dio lo social, determinó en parte la conducta criminal de una persona. Es que el rótulo no viene de adentro, el rótulo viene de afuera. Entonces, fíjense que en realidad ese rótulo que es ambiental afecta el comportamiento de las personas. Pero ¿qué pasa con relación al primer autor? Fíjense que cuando yo hablo de Becker, tomen nota de esto, él habla de la teoría del etiquetamiento y fíjense que habla de cómo se etiqueta. Él está describiendo cómo la etiqueta afectó al delincuente y él dice, claro, el etiquetamiento, entonces, y habla, recuerden que hay dos cosas principales, tanto el etiquetamiento y su influencia como lo que ocurre a nivel de las instituciones. ¿Qué ocurre con Goffman? Goffman va un poco más allá y dice, uy, fíjese que esto lo que está haciendo es que se afecte. Entonces Goffman dice, los procesos de control social, entonces, ¿qué están haciendo? Produciendo una imagen negativa de uno mismo. Y entonces él lo que dice es, entonces la persona termina viéndose como desviada. Para Becker era una forma de explicación. Vamos a darles etiquetas, gracias a esas etiquetas miramos institucionalmente y instituciones formales y no formales, y este individuo tiene un pie en lo formal y un pie en lo informal, y así vamos a explicar ese comportamiento. Goffman lo que dice es, bueno, muy bien, el etiquetamiento existe, pero esa etiqueta está haciendo que esa persona se vea a sí misma como desviada, y dice, una persona llega a ser calificada de desviada y termina por aceptar esa carrera de la desviación. Lo que Goffman hace es mirar el impacto del etiquetamiento en la conducta delictiva y lo que dice es, esto me agudiza. La desviación para los interaccionistas es producto de las ideas que las personas tienen respecto de los demás. Por ahí creo que alguien levantó la mano. A ver, Luisa. Sí, doctora, fíjese que eso es muy cierto lo que usted está mencionando sobre las etiquetas, porque ahorita yo lo he visto mucho en adolescentes, pero tal vez pues ninguno ha sido tratado, pues no sé por qué ahora como que les agarró de moda. Cuando alguien se enoja o de repente la persona cambia muy radical en cuestión de temperamentos, pero es un enojo, se podría decir normal, más no es que esté diagnosticado tratamiento y dice, ay, no es que esta persona es bipolar. Ay, no es que este es antisocial, ay, no, y empiezan a hacer las etiquetas sin tener el conocimiento de las cosas o haber recibido un tratamiento y decir, bueno, sí lo tienen, no lo tienen. Y es donde en realidad estamos, la mayoría de la población falla en ese sentido, porque desde ahí y no etiquetas, por ejemplo, pues también hay muchas etiquetas en cuestión a los... algunos jóvenes que son muy aplicados, sabes que son nerdos, otros que definitivamente son lo contrario de ser aplicados, pero son hábiles en otras cosas. Y dicen, no, es que este es un gran huevón, no va a servir para el estudio. Entonces la persona ya se crea esa imagen en él mismo, decir, ay no, ¿para qué voy a seguir estudiando? Entonces ya se ve la situación de que van a decirte que la persona no funciona, no sirve para esto, sino que únicamente sirve para trabajar o para otra cosa. Sí. Es como anteriormente, bueno, en los tiempos de antes, ¿va? Que decían también de que las mujeres únicamente servían para estar en la casa. Prácticamente esa ya era una etiqueta machista, pues, que actualmente, pues, si se dan cuenta, etiqueta, ¿no? Ahorita ya no se ve en ese punto y se ve mucho más en lugares, pues, donde no hay todavía mucha... cultura en cuestión a la lectura, en que ellos sepan cuál es la diferencia entre cada cosa, pues. Pero yo siento que ahorita el montón de adolescentes lo hace por moda en venir y ponerle un montón de etiquetas a la gente sin saber qué daño le va a hacer a la persona o en qué va a repercutir en un futuro, ¿verdad? Hay muchas, tú tienes razón en que las etiquetas, sobre todo en jóvenes, ha crecido. Y bueno, y el impacto que tiene la etiqueta, que es un poco lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, sí, tienes toda la razón. Muchas gracias por la intervención, porque es verdad, digamos que tú acentúas y das más ejemplos de esto que estamos explicando. Pero, entonces, ¿qué ocurre en este modelo? En este modelo se dice,
tendríamos que hablar de que hay dos clases de desviación, una desviación primaria y una desviación secundaria. La primera está referida como a cómo se originó esa conducta desviada, ¿vale? Entonces uno tendría que mirar, es diferente la persona, por ejemplo, que ha tenido oportunidades y que sin embargo, bajo esas oportunidades, por ejemplo, de educación, salud, alimentación, delinque, y como una persona que ha sufrido hambre, delinque. Entonces, a ver, la desviación del primero tuvo que ver un poco con supervivencia, o no tuvo que ver con supervivencia. El segundo, que pasó hambre, pues su desviación tiene que ver con sobrevivir. En el primero, que es el que estamos diciendo que tuvo acceso a educación y demás, habría que mirar qué teoría explicativa origina eso, y ya les voy a dar un ejemplo. El segundo se enfoca en cómo los actos desviados se vinculan simbólicamente con las personas. Cómo esos actos desviados, que es lo que estamos diciendo, bajo la etiqueta simbólicamente damos un agravante o no un agravante. Fíjense ustedes que a veces tenemos personas, yo tengo un señor hace mucho tiempo que en un año nuevo, y no apruebo su conducta, pero lo que le ocurre es que en un año nuevo él estaba un poquito tomado y él coge la nalga de una de sus sobrinas, pero la manera como lo hizo fue como libidinosa, ¿sí? No fue que él hubiera cogido a la niña porque se le fue la mano, no. Hubo una intención y le cogió la mano y le dijo algo feo que no quiero repetir acá. Entonces la mamá de la niña, que es la hermana del señor, le pone la denuncia y él es condenado porque además había una cámara, filmaron, hubo personas que les pareció que el comentario fue feo y que la forma como tocó la niña era fea, y él quedó por acto sexual abusivo, 12 años privado de la libertad por ese tocamiento. Más o menos los actos sexuales abusivos son similares en nuestros países. Actos sexuales abusivos son entre 10 y 12 años, más o menos aquí en Argentina. En Guatemala me imagino que será parecido, no sé, si alguno sabe puede participar. El tema es que él entra y entonces la gente le dice, usted está aquí porque es un violo, usted es un violo, usted hace parte del grupo de los violos. Entonces, un violador, pues ya sabemos, un violador es alguien que comete acceso carnal violento. Él cometió un tocamiento, es un delito, no debió haber ocurrido, pero que él sea un violo. Y entonces él, sé que él está de los 12 años, pues, él sale y cuando sale convencido de que es un violo, y cuando sale viola a una niña que era vecina de su casa. Entonces, fíjate, entonces él dice cuando yo le estaba haciendo la entrevista, él dice, pues es que al final yo siempre fui un violo. Entonces le digo, yo, ¿cómo que usted siempre fue un violo? Siempre no fue un violo. El primer tocamiento se dio cuando él tenía 32 años de edad, no era un adolescente. Entonces, ¿era un violo? Aquí la pregunta es, pero durante estos 7 años, el centro penitenciario lo clasifica, usted con los violos, usted tiene el patio de los violos, pero no, en donde hay abuso sexual no siempre hay un violador. Hay personas con tocamientos, con actos sexuales abusivos, y sí hay una gran diferencia. Pero cuando le digo a la persona que es un violo, fíjese que él dice, al fin y al cabo yo siempre fui un violo. Y yo le digo, ¿es en serio? Tu primer delito fue a los 32 años. ¿Eras un violo? Esos 32 años tocaste a otra persona, violaste, y él sale con una culpa muy grande y pese a niña. Estuvo en el patio con violadores. Y entonces fíjate cómo la etiqueta hace que afecte, ¿vale? Entonces, dice el estigma y su relación, ¿no?, con el interaccionismo. El término estigma proviene de los griegos que lo utilizaron para exhibir algo malo y poco habitual. Fíjese que cuando decimos estigmatización, no, usualmente no es algo bueno. Estamos estigmatizando, por eso uno dice, por la apariencia de una persona lo estigmaticé. Una persona que no tiene recursos para vestirse mejor y porque lo vemos vestido no tan bien, decimos, ahí será un ladrón, como estigmatizamos, ¿verdad? El individuo estigmatizado trata a toda costa de iniciarse en un proceso de normalización. Esa idea es muy importante, la voy a preguntar, tomen nota, porque esto es muy importante. Un niño que es estigmatizado, sí hace el esfuerzo por pasar a ser del grupo normal. La gente sí se esfuerza, los adultos no se esforzamos. Pero bien sea por el comportamiento, por las características físicas, por lo que se piensa, por las opiniones que se dan, si el grupo te sigue estigmatizando, al principio hay un proceso en búsqueda de esta normalización. Siempre. O sea, es muy difícil pensar que no.
incluso delincuentes violentos. Uno escucha eso, la gente dice, yo lo intenté, yo intentaba encajar, yo realmente quería encajar, pero en mi casa no me lo permitieron, por ejemplo. Y luego con la estigmatización, las personas deciden pasar a ser del grupo por el cual es estigmatizado. Entonces, para terminar esta parte, Goffman estableció algunos elementos que el sujeto estigmatizado utiliza para sentirse normal. Entonces, la primera es la aceptación, señalada como una situación vital del sujeto, ¿sí? Los rótulos que le damos a los niños que no se quedan quietos en clase. Entonces, los niños intentan sentirse aceptados, ¿sí? Sí, yo me muevo mucho, ¿y qué? Sí, no me puedo quedar sentado, ¿y qué? Hay niños que te dicen, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo de gritar? ¿Qué es lo malo de etcétera? La segunda es intentar corregir su condición de manera indirecta. Niños y adultos intentamos corregir eso. Entonces, hay un gran esfuerzo para el manejo de áreas que para él se consideraban inaccesibles. Al niño que le dicen, usted es bruto, usted no piensa bien, el niño intenta encajar, ¿verdad? Entonces, doctora, dime. perdón por la interrupción. Exactamente eso era lo que le iba a decir. Fíjese que con uno de mis sobrinos, lamentablemente se siguen patrones de crianza, ¿verdad? Y hay ocasiones en las que no se rompen esas cadenas. Uh-huh. Y uno de mis sobrinos tiene la edad de mi hijo grande, 14 años, uh-huh. Y me dice, es que Bosbelí es mi hijo, Bosbelí es muy inteligente, tía. Y yo, no, mi amor, tú también eres muy inteligente. Y me dice, no, tía, es que yo soy muy bruto. Exactamente, ¿por qué? Porque su mamá siempre, o sea, no ha roto esa cadena que ha traído desde siempre y dice que él es bruto, que él no es bueno para el estudio y al contrario, de hecho hasta lo estaban becando para ajedrez, pues, o sea, a tal grado. Imagínate. Y etiqueta, arruinando prácticamente. Son 14 años que siempre lo han tratado de esa manera, pues él, de tanta afirmación que le hicieron negativa, pues él ya se cree eso. Sí, claro. Sí, eso es lo que pasa. Sí, muy apropiado. Pasa lamentablemente hasta en el nivel educativo, uh-huh. Porque solo me causó gracia, ¿verdad? No quise decirle en ese momento nada a la maestra, pero me dice, mi hijo de 6 años, me dice, sí, es que Rodrigo es hiperactivo, yo así. Uh-huh, uh-huh. Ya le decía cuáles criterios cumple para su persona, para que usted lo etiquete de esa manera, pero dije, bueno, no le voy a hablar así porque obviamente tal vez no me entiende. Ese ejemplo es muy válido porque exacto. Todos los niños ahora van a psiquiatría porque son hiperactivos y la hiperactividad tiene unos mínimos, no puedes diagnosticarlo si no se cumplen los mínimos y además hay no recuerdo, o sea, hay una inestabilidad en los neurotransmisores del cerebro. Entonces, no todos son hiperactivos, imagínate, y se manda, ¿no? Se manda a psiquiatría. Sí, muy válido tu ejemplo. Uh-huh. Gracias, Noemí. Gracias. Entonces, para terminar, entonces fíjense que aquí es importante, uno debería, por ejemplo, en las evaluaciones que hace, intentar mirar esta línea, ¿no? Si pasa por aquí, por aceptación, se intenta corregir la condición, se intentó, en los análisis que ustedes están haciendo, miren a ver si se dan, ¿no? Estas 3 fases. Y la tercera, se trata de romper con la idea de realidad utilizando una interpretación no convencional acerca de la identidad social. Por eso hay chicos que explican su conducta, cómo se visten o si usan tatuajes o no los usan, intentan decir al medio social, familia, colegio, hombre, no soy un antisocial. A veces el uso de tatuajes está asociado con esto, ¿no? El uso de 1000 cosas. Entonces, el niño o el joven evidentemente trata de explicar para salir del rótulo, pero muchas veces, pues ustedes saben, pues no se consigue. ¿Alguien levantó la mano? Doctora, con respecto a las estigmatizaciones, en Guatemala no está bien aceptado lo que son los tatuajes. E incluso las personas ven a una persona súper tatuada, luego lo catalogan o lo califican de delincuente. Muchas veces. No sé cómo será en su país, pero yo siento que
que está mal porque hay muchas personas que lo ocultan, ¿verdad? Hace poco vi a una docente, ella es muy inteligente, ¿verdad? Tiene muchas especialidades y la vi con un tatuaje, pero no la veo dentro de su área laboral, con su tatuaje hacia el descubierto, sino hasta la calle. O sea, ella ya siente esa estigmatización. Lo que pasa, no, aquí sí ya hay como más flexibilidad. O sea, tú puedes ver, yo he visto, no sé, docentes que usan tatuaje, el uso del tatuaje, el arete, incluso las extensiones menos. Pero los tatuajes no, sí, creo que pensaría yo, no sé, la comparación que tú me dices que ya todavía no, pero aquí tú vas a trabajar, yo trabajo en el Ministerio de Justicia, mi jefe está lleno de tatuajes y es el jefe, ¿sabes? Entonces, sí, aquí la gente ya se abre un poco más, el tatuaje en el cuello. Él, por ejemplo, tiene un tatuaje en el cuello. Y a veces hablamos de eso, ¿no? Él tiene es un cuchillito. Pero aquí es un poco más aceptado. Un juez de la República, pues no los he visto con tatuajes, no creo que se los hagan en el cuello, de pronto tendrán en otro lado, pero veo muchos profesionales del derecho, por ejemplo, que trabajo con muchos abogados donde hay mucha formalidad, donde se usan muchos tatuajes. Yo creo que aquí está un poco ya... si los docentes, antes no se nos permitía a los docentes usar tatuajes, ahora no, mejor dicho, si a un profesor universitario le dicen que no puede usar tatuajes, el profesor va a demandar porque no le están dando el libre desarrollo de su personalidad. O sea, un tatuaje aquí, ni siquiera en una universidad, ¿sabes? O sea, un médico puede usar tatuajes, lo que te digo, me parece que un poco en la corte, ¿no? Los abogados como esto, ahí sí lo encuentro. Bueno, voy a dejar un abrebocas de la última parte. Entonces, ¿cuál es el siguiente tema? Fíjense que nosotros hemos visto algo muy específico que es la etiqueta en la institución. ¿Cómo la etiqueta afecta el comportamiento, cierto? ¿Cómo esa etiqueta se debería o no se debería usar? Pero, digamos, dentro de la sociología, otro grupo de teorías que tienen mucha relevancia son, fíjense que aquí ya no estamos hablando, no es un análisis más individual, sino es un análisis no micro, sino más macro. Y entonces están las teorías de la desorganización social, ustedes la ven en su programa, desorganización social y delincuencia. Entonces, ¿será que es esa etiqueta que le dio la sociedad al individuo? ¿Será la etiqueta? ¿O será que hay una construcción social, un contexto social? Fíjense ustedes, a mí me impresiona mucho todo este fenómeno que tenemos de tantas personas caminando hacia Estados Unidos para intentar entrar en la ilegalidad y gente con niños que pierde la vida, ¿no? Entonces uno dice, cuando las personas dicen, pero a mí yo escucho gente aquí en Colombia que dice, pero la gente ¿por qué se va para allá a morirse, a meterse en ese muro? Y yo le explico a la gente, yo le digo es que la gente pasa hambre, ¿no? La gente en nuestros países está pasando hambre, se va para allá, por eso nosotros tenemos mucha migración venezolana, mucha, pues que somos vecinos, la gente viene porque tiene hambre, ¿verdad? En mi opinión, solamente en mi opinión, las fronteras ya deberían estar abiertas en nuestros países. Latinoamérica y Centroamérica debería tener fronteras abiertas y, en mi opinión, la criminalidad habría disminuido, como ocurre en las experiencias que ya hemos tenido. La Unión Europea, ¿por qué se fortaleció? ¿Por qué los países europeos se fortalecieron? Porque hay una unificación de moneda, hay una unificación en la economía, porque si todos nos unimos, ese es un concepto sencillo de la física. Si tú unes más elementos, esos elementos se hacen más fuertes, ¿verdad? Entonces, fíjense todo lo que en Centroamérica, Latinoamérica y todo el impacto que tiene en Estados Unidos. Entonces, ahí no estamos en una teoría donde si yo quiero analizar un fenómeno individual, algunos de ustedes tienen un delincuente y es muy individual, sale la historia, use una teoría que sea para análisis de la conducta criminal individual. Pero cuando yo veo que tengo que analizar la misma persona, puede ser una persona, pero que la explicación del delito tiene que ver, como lo dice la diapositiva, con una desorganización social, por eso pongo el ejemplo migratorio, pues las teorías son otras, las teorías que explican. Entonces, Durkheim, ustedes saben, es el padre del interaccionismo simbólico, está dentro de este tema, que es la desorganización social, ¿no? Como el caos social y su relación con la delincuencia. Ustedes van a ver en Durkheim, por ejemplo, que predomina la teoría de la anomia
Y en realidad la teoría de la anomia, lean ustedes las diapositivas y lean el artículo que les dejé, que es muy interesante, estudia un fenómeno como el suicidio. O sea, empezamos a crear fábricas y empresas que producen y producen y producen, y lo que Durkheim dice fue, aquí se nos olvidó el ser humano. Y por eso desarrollé el concepto de anomia, pero está muy en el contexto de lo laboral, ¿ok? Entonces él dice, en la división del trabajo social y el suicidio, identificando el momento, en el que los vínculos sociales se debilitan y la sociedad pierde fuerza. Y él dice, ¿por qué la sociedad perdió fuerza? Porque la gente se empieza a suicidar. Porque es que ahora somos personas trabajando y produciendo. Entonces Durkheim, ¿qué dice? La sociedad es la encargada de integrar a los individuos que la forman y de regular sus conductas a partir de la norma. Fíjense que si nosotros vemos los programas de hace años, cuando la gente vivía en sus fincas y teníamos poblaciones pequeñas, pueblos pequeños, en donde la gente se regulaba, voy a poner solo un ejemplo, con el uso de la palabra. La palabra tenía poder y la palabra era suficiente, ahora no. Vamos a analizar el delito y usted tiene que tener la cámara, la foto del celular, toda la evidencia, la ropa, y no tienes, en cambio antes no, antes era tu palabra y la mía, y la palabra tenía valor, y se creía en la palabra del otro. Entonces Durkheim lo que dice es, eso se perdió, y entonces es lo que estamos diciendo acá. Los individuos que la forman y de regular sus conductas a partir del establecimiento de normas. Como se rompió esto y las personas empiezan a ir en contra de la norma, por eso es que se crean pues todas las entidades que ahora tenemos, ¿no? Las fiscalías, las procuradurías, las contralorías. Pero Durkheim, ¿qué decía en ese momento? Si la sociedad cumple adecuadamente, tanto la colectividad como cada miembro se desarrollará plenamente. O sea, Durkheim lo que dice es algo que ya es un poco utópico. Hay una norma, simplemente existe la norma. Cada persona debe seguir la norma. Si cada persona sigue la norma, la sociedad se comporta razonablemente. Pero cuando se perdió la esencia del ser, que es la anomia de la que él habla, pues todo se perdió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, cuando esto no ocurre, es decir, no estamos todos como una colectividad en ese, fíjense que dice, en ese orden estable, ya no tenemos ese orden estable, ni todos seguimos la norma. Entonces, él dice, a eso es a lo que él llama una situación de anomia. Si yo ya no pertenezco, ¿no? Anomia, sin nombre, yo soy uno más. Pierde la fuerza para regular e integrar a los individuos. Y entonces él dice que hay condiciones adversas como el suicidio. La anomia está dirigida un poco y la principal teoría de él es el suicidio, pero evidentemente está incluida dentro de las teorías criminológicas porque cuando los grupos sociales, la colectividad, pues entramos en la línea del delito. Él dice, considera esta época de forma negativa porque la diversidad puede generar angustia y preocupación. Fíjate que a lo mejor habían reglas en los pueblos que empezaron a romperse. La migración, las personas dejaron de vivir en zonas rurales y pasaron a la ciudad. Cuando se pasó a la ciudad, cuando usted está en un pueblo, usted es el alcalde, usted es el sheriff, usted es el cura, usted es el pastor. Pero cuando nos pasamos a las grandes ciudades, Nueva York, Boston, Londres, ¿no? Las grandes ciudades que hacen que usted sea uno más, no es relevante. Y a eso hace referencia a la anomia. Y el impacto que eso tiene en la criminalidad. Entonces dice, la sociedad tiene un conjunto de sentimientos, ideas, creencias, valores, ¿verdad? Y dice la diapositiva, esto surge a partir de una organización individual, pero en un grupo, ¿verdad? A través de este tipo de grupo que tiene una existencia. Si somos un grupo pequeño, eso nos diferencia, ¿no? Pero esta sociedad cumple dos funciones, integrar y regular. Esto es muy importante, por favor tomen nota porque lo pregunto. La sociedad cumple dos funciones, la integración y la regulación. Integración, yo hago parte de un grupo de docentes de una universidad, yo hago parte de los funcionarios de un ministerio, en mi caso, ¿sí? Y por lo tanto hay una regulación. Yo me adapté a ese sistema social, entonces soy un psicólogo que trabaja en una entidad del Estado y fíjense que estoy integrado y regulado. Ojo con lo que voy a decir, lo pregunto, tomen nota. Cuando la segunda, o sea, la regulación,
no es ejercida adecuadamente, los individuos se encuentran en una situación de anomia. Voy a explicarlo. La segunda, o sea, la regulación. Fíjense que si yo me siento, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos un trabajo? Si yo me siento integrado a la familia, al trabajo, el riesgo de entrar en la línea del delito va disminuyendo. Al estar integrado, tengo mayor regulación. Nuevamente, el ejemplo que di anteriormente, yo no le voy a tirar un marcador a un estudiante o no voy a agredir a alguno de ustedes porque pierdo mi trabajo. El estudiante no puede agredir, si un estudiante me pega en clase, pues entra en un proceso disciplinario en esa entidad educativa y puede salir de su universidad. Entonces, cuando yo me siento integrado y me siento regulado, fíjense que me adapto y sigo la norma. Hay cosas que a mí no me gustan de mi trabajo y sigo la norma, pero la sigo porque quiero mantenerme ahí. Por eso dice la diapositiva, cuando no nos regulamos, seguramente no estamos integrados y por ende no nos regulamos, dice, se entra en una situación de anomia. Cuando la gente entra en una situación de anomia, es decir, ¿quién soy? No soy nadie en este grupo, ¿cierto? La identidad se pierde, entonces ahí es cuando las personas, voy a decir ejemplos, yo me puedo robar el dinero de la entidad donde trabajo, entro en un delito económico, ¿verdad? O yo puedo golpear a un compañero, porque ya no me importa, porque ya no me... Cuando la gente dice, odio este trabajo y ya no hago parte de esto, no crezco en esta empresa, fíjense que la gente entra, ese es el estado de anomia. Mi identidad, todo mi yo está afectado. Si yo no estoy integrado, ¿verdad? Entonces voy a volver a poner la idea para que la copien. Si yo no estoy integrado, fíjense que son dos ideas básicas, la integración y la regulación. Si yo me siento integrado, me regulo, porque cuido ese grupo social al que pertenezco. Si no hay integración y no hay regulación, se entra en un estado de anomia. Y en ese estado se llega al delito. Aunque, lo que les digo, ¿por qué Durkheim es tomado en las teorías criminológicas? Bueno, el suicidio también es un tema que tiene que ver con justicia. Cuando alguien se suicida, por eso nosotros hacemos autopsias psicológicas, para ver qué fue lo último que ocurrió. Pero esta teoría, cuando se cae en la anomia, el estado de anomia no solo explica la conducta de suicidio, sino que también explica, aquí tendríamos que decirlo, la conducta criminal. ¿Listo? Por eso es importante. Una persona que se siente perteneciente a un grupo familiar, perteneciente a un grupo social, perteneciente a un trabajo, las probabilidades de que cometa una conducta delictiva son más bajas. Fíjense ustedes que por qué delinque la gente delinque porque no tiene attachment, porque no tiene un grupo social, no tiene red. La gente que no perdió sus padres, que no tiene hermanos, que nunca perteneció a nada, que estuvo en una entidad del Estado de los 4 años a los 18, que se hizo mayor de edad, el riesgo de delinquir es mayor. Según Durkheim, ¿por qué? Porque se cae en esta anomia. Usted no está integrado en nada y por lo tanto no se regula. Entonces dice, con la llegada de la modernidad, cobra relevancia el papel del individuo y la ciencia. Y esto está por encima de principios como la religión y la tradición. Fíjese que por eso decimos antes, si nosotros miramos las películas antiguas, la gente que hacía, miren, no sé si usted, estos programas americanos que describen un poco eso, la familia Ingalls, ¿sí? La familia de la casita. Es una familia donde hay cultura y tradición. Fíjense que la norma, como vengo diciendo, la palabra tenía poder. Entonces las tradiciones tenían poder. Ahora no. Fíjense que los hijos y los nietos que ahora tenemos rompen con las tradiciones. La gente no se quiere casar, la gente no quiere hacer familia. No es que esté mal, son formas de relacionarse que son apropiadas de la posmodernidad. Pero sí, Durkheim explica, en el momento en el que la persona dejó de estar integrada, dejó de tener ese attachment, cae en una situación de anomia. Y yo lo que creo es, a mí me parece perfecto si la gente no se casa, me parece perfecto si la gente no quiere seguir los ritos, etcétera, etcétera, pero la pérdida de esas tradiciones, dice esa teoría, hace que la gente caiga en una anomia. Usted puede no creer en esas tradiciones, pero digamos que cree en otras. No sé, se vuelve hindú, se acoge al hinduismo. Bueno, cambió su religión por otra, ¿sí? O cree en otras cosas.
Pero cuando no se cree en nada, se pierde la tradición, se pierde todo, pero el concepto clave es el que les vengo diciendo antes. Tiene que haber integración a un grupo. Cuando uno está integrado a un grupo, hay un factor de protección y tengo que regularme en ese grupo. Si hay integración y regulación, no se cae en la anomia. Si se cae en la anomia, puede llevar al suicidio, pero también puede llevar a la conducta delictiva, ¿ok? Entonces, los materiales que hablan de Durkheim me parece que a veces son densos. Entonces yo les dejé que les dejé en el aula porque es menos denso, explica muy bien los principios, pero entonces explica un poco el tema de cómo esto lleva al suicidio y ahí explica un poquito cómo se llega a la conducta delictiva. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué les quiero pedir el favor? Deben leer las 3 teorías que acabamos de ver. ¿Listo? Deben repasarlas. Porque tengo que mirar, no me acuerdo si es de hoy en 8 o de hoy en 15, que es la siguiente evaluación. Entonces, tenemos que ir integrando. Entonces, por favor, saquen en una tarjeta o en una libreta las principales ideas de cada una de estas teorías, pero ¿qué es lo que voy a evaluar? Yo lo que voy a preguntar es, ¿en qué se parece esta con esta? ¿En qué se diferencia esta teoría con la otra? ¿Cuál está bajo qué principios y cuál está bajo cuáles principios? ¿Cuáles son los principales postulados? Y cómo usted aplica. Acuérdense que aquí lo importante es aplicar. ¿Cómo aplica esas teorías a un caso? Entonces, dentro de 8 días, dependiendo del tiempo, ya miro, no sé si vamos a evaluar. Vamos a hacer un caso. Si tenemos la siguiente evaluación, por favor, miren yo les puse ahí en qué fechas es cada evaluación y cuánto vale cada una. Miren, por favor, dentro de 8 días, ¿alguien lo tiene ahí a la mano? Ahora no lo encuentro yo. ¿Dónde está? ¿Ustedes miraron la información que hay sobre la evaluación de la asignatura? ¿Perdón? ¿Alguno la miró? Por favor, la revisan, ¿vale? Entonces, la acabo de mirar. De hoy en 8 días tenemos la segunda evaluación. Entonces, deben estudiarse hasta dónde vamos. Es acumulativa, incluye todo. Incluye lo pasado y lo ¿vale? Pero me centro más en los 2 últimos temas. Entonces, apenas lleguemos, termino con las diapositivas. Repasen, son 4 teorías. Entonces, la idea es que usted coja y se estudie los mínimos de esas 4 teorías. Ya sabe que aplicamos, entonces voy a poner ejemplos y la idea es que usted pueda hacer comparaciones. ¿Cuál de esta es más ambientalista? ¿Cuál es menos ambientalista? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? ¿Cuáles son las semejanzas? La evaluación está centrada en semejanzas y diferencias, ¿vale? Entonces hacemos un caso y luego hacemos la evaluación teórica, ¿listo? Pero vamos a hacer juntas caso y evaluación teórica para poder retroalimentarnos en el espacio. Bueno, eso era todo. Entonces, hoy revisen el material para que puedan estudiar y nos vemos. María Andrí. Disculpe que la moleste, doctora. Una consulta, ¿la evaluación va a ser al inicio de la clase como las pasadas? No, como les estoy diciendo. Primero vamos a hacer un caso para poder hablar más del tema y luego, primero termino el autor que falta. Luego hacemos un caso y luego entonces hacemos la evaluación. Y perfecto, siempre con cámara abierta y todo, ¿verdad? Con el mismo siempre sistema. Con cámara abierta, sí, señora. Muchas gracias. Vale, ¿alguna otra pregunta? Bueno, revisen el material y entonces nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. ¿Qué? Ella cerró. Ella cerró la sesión para todos. Ella no dejó que nadie se despidiera. La madre, es así de veras. Antes de